Ecuador 365, el resumen de los hechos más importantes de este 2022. Televidentes de todo el país, bienvenidos a este espacio de las noticias, Ecuador 365. Revisaremos con ustedes lo más destacado del ámbito nacional, internacional y los deportes. Lo ocurrido en este 2022 para ustedes. Acompáñenos. 2022 estuvo marcado por el conflicto entre el gobierno y la CONAIE, por el incremento de los precios de los combustibles. En junio, más de 12 días de paralización dieron al traste con el incremento de las gasolinas, sentando en la mesa de diálogo a indígenas y gobiernos, mediación de la iglesia. Andrea Orbe nos resume. En junio, específicamente el 13, la CONAIE movilizó sus bases reclamando, entre otras cosas, el incremento del precio de las gasolinas. Miles de manifestantes cerraron vías y carreteras en varias provincias de la sierra. Sin embargo, grupos vandálicos aprovecharon de la situación para generar hechos de violencia y saqueos. El gobierno decretó entonces el estado de excepción sin lograr bajar la intensidad de las protestas, sobre todo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Se incluyó de la misma manera en Quito, con restricciones a la movilidad. Y aunque la tensión bajó durante los últimos días, la escalada de la violencia dejó 7 muertos en el contexto del paro nacional. Paralelamente, la Asamblea aprovechó el momento para votar por una destitución al presidente con la figura del caos y conmoción social, pero no obtuvo votos. El bloqueo de vías impidió ventas en los 18 días de movilización. Las estimaciones del Banco Central dicen que las pérdidas económicas ascendieron a $800 millones, sobre todo el sector agrícola, agroexportador de la sierra y algunas zonas industriales. El 30 de junio, con la firma del Acta por la Paz, finalizó el paro con 10 temas a negociar: la mesa de focalización de subsidios, la banca pública y privada, fomento productivo, derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos, de educación superior, control de precios, acceso a salud, seguridad y justicia. Tras 90 días de conversaciones, hubo acuerdos, entre ellos la reestructuración de deudas y acceso a créditos productivos y educativos, mejoramiento de infraestructura educativa bilingüe, control de precios para la canasta básica, eliminación de la franja de precios de productos agrícolas, entre otros. Mientras que en los temas a los que no se llegó a consensos, se programó mesas técnicas. La Asamblea buscó la destitución del presidente de la República en junio con el argumento de grave conmoción social. No hubo los votos, pero la oposición buscó permanentemente boicotear muchos de los proyectos del gobierno, además de la propia crisis institucional en la Asamblea. Andrea Orbe nos cuenta más. El cambio de autoridades dentro del legislativo es una de las crisis institucionales más recordadas en este 2022, con la destitución de Guadalupe Llori como titular del organismo, luego de que la oposición consiguiera los votos entre el Partido Social Cristiano, UNES e Independientes. Virgilio Saquicela, primer vicepresidente, asumió el cargo y los cambios al interior del Consejo de Administración se dieron por pactos entre la nueva mayoría, siendo destituida del organismo además Yesenia Guamaní. Pero no fue la única situación. En junio, la Asamblea puso al presidente Guillermo Lasso contra las cuerdas, cuando en la movilización indígena se buscó destituirlo con el argumento constitucional de grave conmoción social. Cuestionaban una supuesta incapacidad del régimen de manejar la crisis y establecer el orden y la normalidad en las actividades del país, tras una semana de paralizaciones. La propuesta no prosperó al no conseguir los votos. Por otro lado, los juicios políticos y comparecencias de ministros de autoridades gubernamentales fueron una constante en los 11 meses, aunque no se logró determinar censura a ninguno de ellos. Entre los más polémicos fue el del ministro del Interior de ese entonces, Patricio Carrillo, acusado de excesos por parte de la policía en las protestas de junio. Asimismo, hubo el proceso de juicio político para la exministra de Salud, Jimena Garzona, por la crisis hospitalaria, el manejo de la pandemia y el abastecimiento de medicinas. Otros ministros comparecientes fueron el de Energía y Minas, la de Educación, entre otros.
Sin embargo, y a pesar de la confrontación del legislativo con el ejecutivo que duró todo el año, el gobierno logró publicar en el registro oficial la polémica Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, que no fue ni aprobada, ni rechazada, ni modificada por la Asamblea, casi 2 años después de ser enviada por el Ejecutivo en el gobierno pasado. A esa aprobación se le sumaron reformas a diversas leyes, por ejemplo, la de garantías de los derechos derivados del apoyo humanitario durante la pandemia del COVID-19, reformas a la Ley de Comunicación, entre otras, culminando el año con la aprobación del proyecto de Ley de Transformación Digital, que busca crear incentivos en esa materia para la inversión. En total se aprobaron 8 leyes y se tramitaron 22 proyectos, de los que 3 están en plena vigencia luego de su publicación y son la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, la ley de carrera sanitaria, y además se ratificó las disposiciones normativas de la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyos textos fueron ratificados luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Más de 1.400 muertes violentas en el 2022 estuvieron marcadas por el conflicto entre el narcotráfico y el crimen organizado, según la policía. Varios estados de excepción en algunas provincias no lograron calmar esta violencia. Lautaro Andrade nos da más detalles. El 2022 está marcado como uno de los años más violentos en crímenes y hechos de sangre. Por ejemplo, la masacre en la playita del Guasmo al sur de Guayaquil, cuando 15 sujetos en lanchas dispararon contra varias personas que se encontraban en una cancha deportiva. El hecho dejó 5 fallecidos y 9 heridos. Vamos cronológicamente. 23 de enero, la comandante general de la policía, Tania Varela, es cesada del cargo por el presidente Lasso y reemplazada por el general Carlos Cabrera. 1 de febrero, otra balacera dejó 1 muerto y 4 heridos en la cooperativa Unión de Bananeros, igualmente en el sur de Guayaquil. Paralelamente, la policía realiza varios operativos simultáneos en Guayaquil, San Borondón, Quevedo, Santo Domingo y Quito, logrando detener a 10 miembros de la banda de los Lobos, considerada la responsable de las matanzas. Sin embargo, el 11 de febrero hay otra masacre en la misma zona del Guasmo, 4 muertos y 1 herido. Son dos, uno está más arriba, El 14 de febrero, Durán amanece con la escalofriante imagen de 2 cadáveres colgados de un puente peatonal, sin cabezas y vinculados ambos a bandas del narcotráfico. El 20 de febrero sucede un hecho inédito. Un hombre es amarrado con explosivos a las afueras de su casa en Guayaquil, cuya explosión provocó que su cuerpo fuera esparcido por toda la cuadra. El 6 de marzo nuevamente Guayaquil se sacude por la matanza en la zona de las Malvinas, al sur de la urbe. 7 asesinados y 3 heridos tras ataque de sicarios. El 11 de marzo la policía da un golpe a la estructura criminal de los choneros, deteniendo en Quevedo a 1 de sus cabecillas y 4 de sus integrantes. El 24 de marzo, esta vez la violencia sacude a Esmeraldas, donde operan los llamados tiguerones, cuando un ataque tipo sicariato mató a 5 varones en el nightclub de la ciudad. El hecho tiene relación con las operaciones delictivas de los tiguerones y los gángsters, según la policía. El 22 de abril, la policía realiza un operativo llamado Poseidón y detiene a 18 integrantes de los tiguerones. Entre los aprehendidos hay 2 policías activos y el jugador de fútbol Gabriel Cortés. El 23 de abril disparan contra una ambulancia que iba de Guayaquil a Milagro, dejando 3 muertos. Después de las investigaciones se supo que los sicarios se equivocaron al pensar que alias Junior, líder de los choneros, viajaba allí. 25 de abril, explota un coche bomba a las afueras de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. El hecho no dejó heridos. El 29 de abril, Lasso declara el estado de excepción y emergencia en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas por 60 días. Esto ante la ola de violencia que incluye el toque de queda. 14 de agosto, una explosión en el Cristo del Consuelo en Guayaquil deja 5 fallecidos y 16 heridos. El 1 de noviembre, 5 policías fueron asesinados por el crimen organizado en Guayaquil y Esmeraldas, a pesar del estado de excepción que regía en ambas ciudades. Y 11 días más tarde, la última muerte que conmocionó al país
fue la del asesinato del director de la cárcel de El Inca, Santiago Loza, a manos de sicarios mientras se dirigía a su lugar de trabajo. En diciembre, la cifra se incrementó velozmente. Pasaron de 2.464 casos en 2021 a 4.450 hasta el 20 de diciembre del 2022. El 80% de estos sucesos se registraron en la zona 8 de Guayaquil, Durán y San Borondón, mientras los demás en Esmeraldas y Manabí, según reportes de la Policía Judicial. La violencia carcelaria tuvo un año terrible, con decenas de muertos dentro de los pabellones de muchas de las cárceles ecuatorianas. El conflicto y la rivalidad entre bandas criminales. Lautaro Andrade nos informa. La violencia carcelaria no estuvo exenta en este año, pese a que el número de muertes fue menor a las del 2021. El 20 de abril, en la cárcel de El Ture, en Cuenca, 20 internos fueron cruelmente asesinados como venganza por la pelea entre bandas de los Lobos y sus disidentes, los R7. El 9 de mayo, otra masacre carcelaria, esta vez en Santo Domingo, con la muerte de 44 PPLs por un nuevo enfrentamiento entre los R7 y los Lobos. Además, 220 presos huyeron durante el motín. Mientras que en noviembre, 15 internos fueron asesinados en la cárcel del Inca por estrangulamiento a causa de 2 enfrentamientos también por el control del centro. A ello hay que sumarle los 13 muertos en la penitenciaria del Litoral, la más violenta de todo el país. Hasta el 18 de noviembre de este 2022, 413 personas han sido asesinadas en el sistema penitenciario. Sin embargo, 2.860 guías penitenciarios mantiene el SNAI con la incorporación de 1.360 nuevos en este año. Con ello se brinda seguridad a 32.000 detenidos luego de la reducción del 8% por hacinamiento. El 28 de noviembre, el ex vicepresidente Jorge Glass recuperó su libertad tras la resolución del juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, quien dio paso a una medida cautelar presentada por el abogado Cristian Palacios por una supuesta violación al derecho a la seguridad jurídica. El magistrado dispuso la liberación del ex vicepresidente hasta que se resuelvan los recursos pendientes en torno a beneficios penitenciarios. La resolución estableció que Glass cumpla 2 medidas: presentarse una vez por semana en la penitenciaría del Litoral y la prohibición de salida del país. El fallo además indica que la libertad de Glass será provisional y que estará vigente hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario, pues está pendiente el cómputo de sus penas. Luego que la tercera sentencia en su contra en el caso Singue fue declarada nula, la defensa de Glass, Edison Loaiza, interpuso un recurso de prescripción de penas para lograr la libertad definitiva, acción que aún no tiene resolución. Esta es la segunda vez que Glass queda en libertad condicional gracias a un fallo judicial. En abril salió temporalmente tras beneficiarse de un habeas corpus concedido por el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso. Sin embargo, la Corte Provincial de Santa Elena anuló esa sentencia y volvió a prisión. Glass se mantiene recluido desde 2017 y pasó por las cárceles de La Tacunga y la número 4 de Quito. Además, tiene 2 sentencias en firme, una de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra de 8 años por cohecho en el denominado caso Sobornos. Según el COIP, Glass puede finalizar su pena en libertad, pues ya cumplió más del 60% de su máxima condena. En el ámbito judicial, otro proceso que llamó la atención este año fue el llamado Las Torres. Este caso está a la espera de una sentencia tras 44 días de juicio. La Fiscalía solicitó la pena máxima por el delito de delincuencia organizada, es decir, 13 años y 4 meses de cárcel para Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y Pablo Celi, excontralor general subrogante, a quienes los considera los líderes de una supuesta estructura criminal, conformada para el cobro de sobornos a cambio del pago de facturas y el desvanecimiento de glosas a favor de la empresa No Limit, proveedora de Petroecuador. En este caso están involucradas otras 9 personas más, entre familiares de Celi y exfuncionarios de Estado.
Por ejemplo, según la Fiscalía, se cobró el 20% de una factura de $20 millones que se le debía a Don Limit. Y para finalizar el año, en diciembre, Daniel Salcedo salió en libertad, luego que el juez del Cantón Paján en Manabí, Simón García, emitió una boleta de excarcelación a su favor, tras considerar que en 5 procesos penales en su contra ya caducó la prisión preventiva. Salcedo tiene 3 sentencias condenatorias, una de ellas de 13 años de prisión por peculado, relacionado con contratos irregulares durante la pandemia del COVID-19. Ecuador 365, el resumen de los hechos más importantes de este 2022. En abril de este año dejamos de usar la mascarilla de manera obligatoria porque las autoridades consideraron que había pasado lo peor de la pandemia. Sin embargo, a noviembre de este año hemos vuelto a usarla porque los casos se han incrementado. La viruela del mono también prendió las alarmas. En enero y febrero se registraron 832.000 casos positivos de COVID, con 13 millones de vacunados con dosis completas según el Ministerio de Salud. En abril, en cambio, el registro fue el más bajo en hospitalizaciones. El 30 de abril, 107 personas hospitalizadas y solo 31 en unidades de cuidados intensivos. La cuarta dosis para los mayores de 65 años, grupos vulnerables y sectores estratégicos se administró a partir de mayo. Podemos guardar nuestras mascarillas. En abril, el presidente Lasso, la ministra de Salud de la época, Jimena Garzón, y otros ministros de Estado, en un acto público, eliminaron la obligatoriedad de usar la mascarilla. Entre tanto, que en agosto se incrementaron los puntos de vacunación a nivel nacional con el fin de cubrir más rápido al país. En agosto, en la semana 31, se reportaron 6.498 casos, mientras que en la semana 32 hubo 2.674, con un registro de disminución de un porcentaje de pruebas de 53% de antígenos. 1.500 puntos y 2.200 brigadistas reforzaron el plan de vacunación en la campaña Yo me refuerzo casa a casa y más de 10 millones de personas inmunizadas. En los lugares donde más viruela del mono se ha presentado. En septiembre se prenden las alertas epidemiológicas con el reporte de 120 casos de viruela del mono. 5.800 dosis de vacunas contra esta enfermedad, adquiridas en 1.800 en el Ecuador en octubre, en noviembre y su aplicación en la primera etapa, a fin de inmunizar 4 provincias que tienen casos: Pichincha, Guayas, Azuay y Cotopaxi. Más de 32 intoxicados mueren al ingerir alcohol adulterado a nivel nacional en noviembre y se descubre además una nueva variante, un sublinaje de la cepa del coronavirus llamada BQ1.1, que sería la responsable de los nuevos contagios, por lo que el gobierno, a través del COE, decide volver al uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados. El ministro de Salud además confirma un incremento exponencial de la gripe e influenza que está afectando más a los adultos mayores y a los menores de 12 años a finales de año. Las catástrofes naturales y los desastres también estuvieron presentes. El más fuerte aquí en Quito, en el sector de La Gasca, 27 muertos, un aluvión de piedra y lodo arrasó con un barrio entero de casi 2 kilómetros. Pero los volcanes también dieron guerra. El Cotopaxi se reactivó luego de muchísimos años y por supuesto el Sangay, que no ha parado. En enero y febrero la naturaleza se ensañó con zonas de la cordillera que separan la costa y la sierra, con torrenciales lluvias y deslizamientos que aislaron varias zonas. Una de ellos fue La Maná, en Cotopaxi, en Nabón, en la provincia de Azuay, y Guano, en Chimborazo. La Maná, por ejemplo, quedó aislada varios días y su población fue asistida de víveres y agua por las Fuerzas Armadas vía aérea. El 31 de enero se dio el evento más mortífero en el centro norte de Quito, en el barrio La Gasca, cuando un aluvión de lodo y piedras arrasó con todo su paso, 2 kilómetros desde la avenida Occidental hasta la avenida América, que provocó la muerte de 28 personas. El barrio quedó cerrado por un mes y los daños a viviendas y negocios fue de millones de dólares. Aunque la ayuda del gobierno del municipio y organizaciones privadas dieron asistencia, el drama familiar fue un impacto para la ciudad.
vía Santo Domingo-Aloa, que conecta la sierra con la costa, tuvo cierres todo el año, siendo el más grave el de mayo, cuando en el kilómetro 35 se desplomó un talud que no pudo ser reparado en varios días, lo que colapsó la conectividad terrestre, por lo que vías como la Calacalí y la Independencia sufrieron grandes flujos vehiculares e incluso también algunos derrumbes. En marzo la tierra tembló en Esmeraldas con un sismo de 6.5 grados en la capital de la provincia, dejando un 30% de viviendas en el centro y una zona de altas destrucciones. Una persona falleció como consecuencia del mismo. Abril fue más mortífero en el Austro, cuando en la vía Moyoturo-Cuenca colapsó con el desprendimiento de una montaña a la altura de la parroquia Sayausí, a la entrada de Cuenca. Provocó la muerte de 4 personas, varias viviendas enterradas y el cierre total de la vía por más de 15 días. En agosto, la parroquia Pomasqui, al norte de Quito, soportó un alud de lodo y piedras tras una intensa lluvia que provocó el cierre de la vía desde Quito hacia la mitad del mundo. El Sangay, uno de los volcanes más activos, siguió en su proceso eruptivo que mantiene desde hace varios años, ocasionando nubes de ceniza que cayeron sobre los campos agrícolas de varias zonas, incluso llegando hasta la costa, colapsando algunas rutas aéreas varias veces al año. Y el Cotopaxi, en la provincia del mismo nombre, prendió las alarmas cuando en noviembre emitió cenizas y columnas de humo que generó preocupación entre las autoridades de riesgo a nivel nacional y la provincia. Se cerró el Parque Nacional y se prepararon planes de contingencia, además de prevenir eventuales rutas de evacuación, porque los lahares de lodo y lava, de ser el caso extremo, podrían incluso afectar al Valle de los Chillos, al oriente de Quito. 273 mujeres murieron dentro de la violencia de género este año, la mayoría entre Guayas y Manabí. El caso de María Belén Bernal es solo uno, a manos de su propia pareja, un oficial de policía. Manuel Avedón nos cuenta estas trágicas historias. 272 femicidios se reportaron en Ecuador de enero a noviembre del 2022, según los datos de la Fiscalía y la Policía Nacional. 107 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o compañeros sentimentales. Del total de 157 de estos crímenes, estuvieron vinculados al crimen organizado y afines. Guayas lideró las estadísticas con 93 muertes violentas, seguidas de Manabí con 31 y Esmeraldas con 27, todas en provincias costeras donde el crimen organizado y el narcotráfico tiene mayor presencia. La edad promedio de las fallecidas está entre los 25 y 45 años de edad. Pero el caso más sonado este año fue el asesinato de María Belén Bernal, el 11 de septiembre, a manos de su pareja, que era oficial de policía, cuyo hecho se dio dentro de la escuela de oficiales. Esta muerte le costó el cargo al exministro del Interior, Patricio Carrillo, mientras que Germán Cáceres huyó a Colombia a pesar de tener una orden de captura tras el suceso. Otro caso sonado este año fue el de Camila Aguirre, quien cayó de un 18º piso en un edificio al norte de Quito, después de una discusión con su pareja. La policía dice que se trata de un suicidio. Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación por femicidio. El 70% de las mujeres víctimas de femicidio han sido asesinadas con arma de fuego, el 11% con arma blanca y el 9% con otro tipo de armas, mientras que el 5% con las manos y el otro 5% no se conoce la forma en la que se produjo el asesinato. El 11 de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos fue promovida al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos por decreto presidencial. De las 272 muertes en el 2022, 109 de las víctimas eran madres, 9 de ellas estaban embarazadas y al menos 196 hijos e hijas quedaron huérfanos este año. Algunos hombres atentan contra su propia vida luego de cometer el delito. Hasta el 15 de noviembre, 16 femicidas se suicidaron y otros 3 intentaron hacerlo. 40 de las mujeres asesinadas reportaron antecedentes de violencia. 8 de ellas tenían una boleta de auxilio. 13 sufrieron abuso sexual. Los primeros 10 meses del año, 27.000 mujeres denunciaron violencia física, psicológica o sexual en la Fiscalía. Este año para la economía no fue un buen año. Primero, la guerra en Ucrania y la crisis del petróleo. Luego, la paralización de junio, que dejó millones de dólares en pérdida, y el empleo que no se logró recuperar. Lo bueno, quizás, los nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional y la renegociación con los créditos de la China.
Las proyecciones del 2022 del crecimiento económico de 2.7% se habrían cumplido a medias, según la información del Banco Central, aunque son las mismas proyecciones que informó el Fondo Monetario Internacional en su último reporte de perspectivas económicas mundiales. Sin embargo, la crisis de junio en el paro indígena, el cierre de vías y la paralización de muchas actividades económicas golpearon en más de $1.000 millones y una para del crecimiento que llegó solo al 1.7%. La inflación anual cerrará por debajo del 4% de acuerdo al INEC en su último reporte, con noviembre en 3.64%. La canasta de alimentos y productos cerró en $761.14 en noviembre, el más elevado en el registro histórico, mientras que el ingreso promedio de los hogares fue de $793.33 en noviembre, entre dos miembros de una familia. De acuerdo al INEC, habría una leve recuperación del empleo con 2.928.005 personas, con la mediación anterior de octubre que marcó 2.684.258, es decir, unos 300.000 nuevos empleos. La decisión del gobierno de incrementar a $450 el salario básico para el 2023, tras mantener los 425 mensuales todo el 2022, lo convierte en el ingreso más alto de la región. Ecuador cerró en un 99% el acuerdo comercial con México, paso previo para ingresar a la Alianza del Pacífico, tras la aprobación mexicana de productos como el atún, el banano y el camarón, lo que permitirá que el país pueda incorporarse plenamente como socio activo de la alianza. En cuanto a las deudas, el gobierno logró refinanciar con China más de $3.227 millones, con un alivio de $1.400 millones, de un total de obligaciones de $4.100 millones, con diferentes organismos financieros chinos. Este diciembre, el FMI entregó el último desembolso de $700 millones del paquete de ayuda negociado en 2021. Ecuador 365, el resumen de los hechos más importantes de este 2022. Sin embargo, no todo fue malas noticias. La minería, por ejemplo, exportó más de $2.100 millones en metales preciosos. Aunque el petróleo, lamentablemente, además del conflicto por la guerra en Ucrania, no logró recuperar su producción y quedó por los 450.000 barriles por día. La minería ilegal fue otro gran problema para el gobierno. La guerra de Ucrania marcó la política internacional este año. La diferencia entre Oriente y Occidente fue más marcada. Los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, pero además de eso, la crisis migratoria que sigue golpeando a los Estados Unidos. El año empezó con la tragedia ecológica de las costas de Perú tras el vertedero de petróleo de la española Repsol, tras un buque petrolero que derramó 6.000 galones. Fueron multados por $30 millones. Brasil se vio sorprendido con una avalancha en ese mes, con lodo y piedras en algunas localidades de los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Bahía. 25 muertos y millones de dólares en pérdidas. El socialista Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales en Colombia, convirtiéndose en el primer gobernante socialista, lo de lo cual la economía siente el impacto y el dólar sube a 4.000 pesos por un solo día. Estados Unidos sanciona a Rusia por las amenazas ante la eventual guerra con Ucrania, que limita la compra de bienes y servicios de ese país. El 24 de febrero inicia la invasión rusa a Ucrania. En la ceremonia de la entrega de los Óscares en marzo, en Hollywood, el actor Will Smith abofetea en público a su colega Chris Rock tras una broma de mal gusto contra su mujer. En ese mismo mes, China suspende varias actividades oficiales y de concentraciones masivas tras un repunte de variantes de COVID. La guerra en Ucrania se intensifica con bombardeos en abril a la capital Kiev y el avance de las tropas rusas cerca de la central nuclear de Chernobyl. Europa busca cortar la dependencia del gas ruso ante las sanciones de la Unión Europea al gobierno de Putin por la guerra en Ucrania en julio. Ese mismo mes, el presidente chino Xi Jinping se reúne telefónicamente con su homólogo Vladimir Putin a fin de ratificar su apoyo y asegurar que se buscará una línea intermedia.
Venezuela fortalece su relación con Irán para evadir el bloqueo de petróleo. Paralelamente, Estados Unidos comienza a negociar en secreto una posible flexibilidad de la compra de petróleo a través de terceros. La cumbre de las Américas en ese mes se realiza en California, Estados Unidos, pero es boicoteada por México, que no asiste tras la protesta entre Nicaragua, Cuba y Venezuela. Un juez sentencia a Derek Chauvin, el policía, quien asfixió al afroamericano George Floyd en Estados Unidos en el 2020 tras poner su rodilla en la garganta. El pasado 8 de septiembre, solo 2 días después de nombrar a Liz Truss como primera ministra del Reino Unido, la reina Isabel II falleció a los 96 años por causas naturales en el castillo de Balmoral, su residencia permanente. El Reino Unido perdió a su jefa de Estado y los Windsor a la cabeza de su familia. El fallecimiento de la monarca más longeva de Europa cambió automáticamente el rumbo de la denominada Royal Family. Convirtió además a su hijo primogénito Carlos de Inglaterra en nuevo rey y marcó el 2022 como un año histórico. La soberana británica más antigua murió 3 meses después de celebrar sus 70 años en el trono. Carlos de Inglaterra y la princesa Ana estuvieron junto a Isabel II en su último suspiro, según informaron las fuentes oficiales del palacio. Europa reporta en agosto las temperaturas más altas en los últimos 30 años, con termómetros de 40 y 45 grados en zonas como la península ibérica, Italia y otros países. El 8 de septiembre, un terremoto de 6.9 grados de Richter sacudió la región de Sichuan, en China, al suroeste, dejando más de 100 muertos y un centenar de heridos. Asesinan en Japón al exministro Shinzo Abe cuando un pistolero irrumpe un mitin político donde daba un discurso. En octubre, 36 niños mueren tiroteados por un ex policía filipino que irrumpe en la escuela de su propio hijo al entrar a cada salón y disparar de forma indiscriminada. Mientras tanto, que en la fiesta de Halloween en Seúl, Corea del Sur, 150 jóvenes mueren aplastados por una marea humana. En ese mismo mes, 160 muertos produce un terremoto en Indonesia, en la isla de Java. Mientras que en noviembre lo más destacado fue la elección de Brasil para el socialista Lula da Silva, que vuelve a ser presidente tras salir de la cárcel. Bueno, una de las mejores noticias del año fue el Mundial de Qatar, con la participación de Ecuador, que lamentablemente no pasó de primera fase. El campeón del mundo, Argentina. Pero también otros deportes brillaron con luz propia en el Ecuador. Mili Zambrano nos cuenta más. El deporte mundial terminó el 2022 con un duro golpe. El rey Pelé murió el 29 de diciembre en un hospital de Sao Paulo a los 82 años, aquejado por un cáncer de colon y otros. Pero la Copa del Mundo traería consigo más novedades y sorpresas, empezando porque fue el más corto de la historia con 29 días, tiempo suficiente para que Argentina consiguiera el tan ansiado trofeo por tercera ocasión, luego de empatar 3-3 con Francia entre tiempo reglamentario y alargues e imponerse en la tanda de penales, en la que ya es considerada una de las mejores finales de la historia. ¿Cuánto la deseaste? Toda mi carrera, desde que arranqué mi carrera con la selección, como cualquier jugador, creo que es el sueño de todos, que todos quisieran tenerla esta, y somos muy poquitos los que la tenemos y es una felicidad enorme. Un sentimiento que no solo fue suyo, sino de todos los argentinos y más aún de los hinchas de Lionel, que festejaron este triunfo desde el Obelisco, monumento emblemático de Buenos Aires, hasta Bangladesh. Más allá de los festejos, hubo particularidades que marcaron la diferencia en esta, la edición número 22 del Mundial. Entre ellas, el haber sido el primero en llevarse a cabo en un país árabe, lo que trajo además cuestionamientos de todo tipo, especialmente por las restricciones para los aficionados, el rechazo a la comunidad LGBTI y la falta de libertades para las mujeres. No obstante, fue la primera vez en la historia que se contó con árbitras para dirigir partidos en un mundial de varones. Fue también el primero en realizarse a finales y no a mediados de año como había sido siempre, debido a las altas temperaturas que registra el país en verano. En cuanto a tecnología, se implementó el fuera de juego semiautomático, en el que un chip insertado en el balón y varias cámaras enviaban información al VAR para determinar si un jugador estaba habilitado o no. Ecuador, por su parte, hizo vibrar a su hinchada, aunque el anhelado paso a octavos no se concretó. Sin embargo, quedó la promesa de una joven selección que ofrece mucho futuro.
Continuando en el ámbito futbolero, quien no solo llegó lejos, sino que cumplió su cometido fue Independiente del Valle al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana por segunda ocasión. Los Rayados ganaron 2-0 al brasileño Sao Paulo en Argentina el 1 de octubre, hazaña que ya habían logrado en 2019. En lo local, los sangolquileños se proclamaron campeones de la Copa Ecuador en noviembre tras vencer 3-1 al 9 de octubre. Otra alegría que embargó a más de uno en el país fue el campeonato de Sociedad Deportiva Aucas. Tras 77 años de existencia, los orientales consiguieron la primera copa de su historia al consagrarse como el mejor equipo de la Liga Pro con tan solo empatar en el último partido frente a Barcelona. Con esto lograron también un cupo para jugar por primera vez una Copa Libertadores. Las chicas no se quedaron atrás. El Club Ñañas se proclamó campeón de la Superliga Femenina de Ecuador luego de ganar 3-1 la final de vuelta frente a Dragonas IDB. Ñañas y Dragonas fueron además las representantes de Ecuador en la Copa Libertadores Femenina 2022, que se realizó por segunda ocasión en nuestro país. Continuando con las mujeres que dan peso al deporte ecuatoriano, no podemos dejar de mencionar a Neisy Dajomes, Liseta Llobí y Angie Palacios, pesistas ecuatorianas que ganaron 3 medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción, las 2 primeras con récord de por medio. En las categorías masculinas se destacó Dixon Arroyo, quien venció en la división de más de 109 kilogramos, colgándose así la presea dorada. En el campo de las artes marciales, Ecuador también tiene a 2 representantes destacados. Tras la actualización del ranking mundial de karate femenino en agosto de 2022, Jacqueline Facto se ubicó en un histórico top 5 del mundo en la categoría de menos de 61 kilogramos debido a sus brillantes actuaciones internacionales. En las artes marciales mixtas, Marlon Chito Vera es el máximo referente ecuatoriano. El 13 de agosto tuvo su última pelea de este 2022, derrotando por nocaut técnico a Dominic Cruz y ubicándose cuarto en el ranking de la UFC. En este recorrido no podemos dejar de lado al vigente campeón olímpico Richard Carapaz, quien fue el único latino en llevarse un maillot en la Vuelta de España 2022 al consagrarse como el rey de la montaña tras sumar 73 puntos contundentes frente a sus contrincantes que a lo mucho alcanzaron los 36 puntos. Así termina el año deportivo para Ecuador, con la promesa de seguir cosechando triunfos y alegrías para un país que vive y vibra con el deporte. Sin duda alguna, este año 2022 ha sido un año difícil en la economía, en la recuperación del empleo y también en lo sanitario y la violencia, ¿por qué no decirlo? Pero la esperanza es lo último que se pierde, dicen muchos, y vamos a esperar que este 2023 sea un año diferente, por lo menos eso es lo que deseamos. Desde Ecuador TV y el equipo de Noticias 7 estaremos junto a ustedes cada mañana y cada noche con el resumen informativo de la jornada que nos depara este 2023. De mi parte, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.